En el año 1054, un hombre caminó solemnemente por la majestuosa iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Se acercó al altar durante la liturgia, colocó un documento sobre él y salió sin pronunciar palabra. Ese pergamino contenía una bula de excomunión. Con ese gesto silencioso pero devastador comenzó una ruptura que cambiaría el cristianismo para siempre. ¿Por qué dos ramas de una misma fe terminaron separadas por 1000 años de distancia espiritual? Esta es la historia de un cisma que no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de tensiones acumuladas, diferencias culturales, disputas teológicas, ambiciones políticas y heridas que nunca cicatrizaron. En los primeros siglos del cristianismo no existía una sede suprema. La Iglesia era una red de comunidades dispersas geográficamente, pero unidas por la fe en Cristo. Con la legalización del cristianismo por el emperador Constantino en el siglo IV, la situación cambió drásticamente. La fe cristiana pasó de ser perseguida a convertirse en columna espiritual del Imperio Romano. Esta transformación política trajo consigo una nueva realidad eclesiástica, dos centros de poder empezaron a destacar. Roma y Constantinopla se convirtieron en centros espirituales, pero también en rivales silenciosos. Mientras el obispo de Roma era considerado el sucesor directo del apóstol Pedro, en Oriente los patriarcas mantenían un sistema más colegiado, sin una figura con supremacía absoluta. A medida que el cristianismo se expandía, también lo hacían las diferencias culturales entre Oriente y Occidente. En Roma, el latín era la lengua del imperio, del derecho y de la Iglesia. En cambio, en Constantinopla y buena parte del mundo oriental, el griego era la lengua de la filosofía, la teología y la liturgia. No era solo una cuestión lingüística, sino de visiones del mundo. El latín tendía hacia lo legalista y estructurado, el griego favorecía la contemplación y el misterio. Estas diferencias moldearon la teología, el modo de entender la Trinidad, la gracia y los sacramentos. Con el tiempo, la incomprensión se convirtió en desconfianza. La barrera idiomática creó malentendidos que fueron alimentando prejuicios mutuos. Una sola palabra desató una de las polémicas teológicas más intensas en la historia del cristianismo, filioque. Esta palabra latina fue añadida por la Iglesia occidental al credo original. Para los teólogos orientales, esa alteración sin un concilio ecuménico representaba una transgresión grave, tanto teológica como eclesial. Para ellos, el Espíritu procede solo del Padre. El filioque se convirtió así en símbolo de una Iglesia occidental que actuaba de manera unilateral, imponiendo su autoridad sin consenso. Esta controversia doctrinal llevó a otra cuestión fundamental. En Occidente, el obispo de Roma, el Papa, fue asumiendo un rol cada vez más preeminente. Con el paso de los siglos, fue reconocido como el sucesor de San Pedro. En Oriente, aunque se reconocía un honor al Papa como primero entre iguales, jamás se aceptó su supremacía absoluta. Los patriarcas orientales ejercían su autoridad de manera colegiada. Con el tiempo, ambas potencias se miraban con desconfianza. Un hecho simbólicamente devastador fue la coronación de Carlomagno por el Papa en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano. Para Constantinopla, esto representó una afrenta, ahora existían dos imperios, y pronto, dos iglesias. En 1054, la crisis alcanzó su punto culminante. El Papa León IX envió una delegación a Constantinopla liderada por el cardenal Humberto de Silva Cándida. Su misión era negociar con el patriarca Miguel Cerulario, quien había cerrado iglesias latinas en la ciudad y criticado sus ritos. Las conversaciones fueron breves y tensas. Humberto exigió la sumisión del patriarca a Roma, Cerulario se negó. El 16 de julio de 1054, durante una liturgia, Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía. Cerulario respondió excomulgando a los enviados papales. Nadie imaginaba en ese momento que se trataba del inicio formal de una ruptura definitiva. Pero la herida ya no cerraría. No hubo guerra entre católicos y ortodoxos, pero sí una fractura duradera. Las excomuniones no se levantaron oficialmente sino hasta 1965, en un gesto de reconciliación. Sin embargo, para entonces, la separación ya era una realidad profundamente arraigada. Con los siglos, las dos iglesias tomaron rumbos diferentes. Roma reforzó su estructura jerárquica y la autoridad papal. Las iglesias ortodoxas mantuvieron un modelo descentralizado, basado en patriarcados. Los intentos de reunificación, como en los concilios de Lyon en 1274 y Florencia en 1439, fracasaron ante la falta de consenso y el rechazo del pueblo ortodoxo. El gran cisma no solo dividió a la Iglesia. Dividió culturas, visiones del mundo, maneras de comprender a Dios.
Aunque comparten los mismos 7 sacramentos, la misma fe trinitaria y el respeto por los primeros concilios, las diferencias permanecen. La más visible, la figura del Papa. Para los católicos, es el líder supremo infalible en materia de fe. Para los ortodoxos, es uno de varios patriarcas. El filioque sigue sin aceptarse en Oriente. Hay también diferencias litúrgicas, el rito romano es sobrio y estructurado, el bizantino es simbólico, sensorial, más prolongado. En Oriente, los sacerdotes pueden casarse antes de ordenarse, en Occidente, el celibato es obligatorio. La Iglesia católica es vertical, centralizada. La ortodoxa, descentralizada, sin autoridad única. Dos formas de vivir la misma raíz apostólica. Dos caminos con historias separadas que aún se cruzan, a veces con desconfianza, a veces con esperanza. El cisma de 1054 fue una separación silenciosa pero decisiva, el resultado de siglos de tensiones no resueltas. Aunque hoy existen puentes de diálogo, gestos de reconciliación y apertura, la herida del pasado exige más que diplomacia. Requiere memoria, humildad y voluntad auténtica de comprender al otro. Porque detrás de cada disputa hubo personas que defendieron sus convicciones con pasión, pero también con orgullo. Comprender por qué se dividió la Iglesia no es solo una lección de historia. Es una invitación a reflexionar sobre cómo el poder, el lenguaje, la cultura y la fe pueden ser fuerzas que unen, o que separan. Y tal vez, al mirar el pasado con ojos abiertos, podamos construir un futuro donde las diferencias no se traduzcan en ruptura, sino en riqueza compartida. Si esta historia te ha parecido interesante y te ha ayudado a comprender mejor un capítulo crucial del cristianismo, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para más contenidos como este. Tu apoyo nos permite seguir explorando el pasado para entender mejor el presente. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.